Buenos días a todos, bienvenidos al canal, queridos amigos. El día de hoy quiero mostrarles esta hermosa planta que es una Hipomoea triloba. Es una planta trepadora. Te les voy a mostrar más. También se llama campanilla, campanita, gloria de la mañana, campanilla azul y campanillas moradas. Yo solo había visto la de color azul, no esta. Y esta me apareció en la grama de mi casa. Fíjese que en algunos lugares del mundo las consideran malas hierbas porque es una planta trepadora, pero es invasiva. Y en la planta donde se vaya a enrollar, corremos el riesgo de que pueda ahogarla. Entonces es complicado si la vamos a tener directamente en el suelo, porque tiene que ser un lugar donde podamos controlarla y a la vez se nos haga fácil podarla. Podemos utilizarla para de una manera tapizante alguna pared o algo, pero yo no tengo esa opción. De hecho, aunque tuviese, no me gustaría tenerla así. Por eso le puse este tutor, para poder eh, tener bastante control con respecto a ella. De esta planta hay aproximadamente unas 500 especies y son originarias de América, aunque ahorita se encuentra casi en todos los lugares del mundo, en lugares tropicales. De estas 500 especies tenemos varios colores. Yo, como les comentaba, la que había visto era una de color azul. Entonces hay de color rojo, amarillo, blanco, aunque esta tiene tres tonos, tres colores, por decirlo así. El nombre, como les dije, es Hipomoea triloba y se deriva del origen griego, las palabras hips o hipos, que significa gusano o enredadera, y homoios. Es que miren qué cosa tan hermosa, es increíble, que significa parecido. Y eso se debe a su hábito de entrelazarse. ¿Se dan cuenta aquí? Entre ella misma empezó a entrelazarse. Tiene hasta esta parte, me parece gusano. Es una maravilla. Fíjense que esta maravilla atrae a colibríes y a mariposas, porque como ellos tienen lengua, la lengua de ellos es larga, entonces se les facilita poder introducirla y aprovechar el néctar de estas florecitas tan lindas. Voy a mostrar bien. Datos interesantes de esta planta es que algunas son comestibles, algunas especies, otras son tóxicas, otras las utilizan en medicina popular. Entonces tiene bastantes usos, aunque en el caso de lo comestible y la medicina popular, pues no sabría decirles si es cierto. En el caso de la toxicidad, pues tendríamos que tener cuidado, porque más que todo es para las mascotas. Sienten que puedan tener algún deseo de masticarlas. Esta belleza necesita mucho sol. De hecho, yo la coloqué aquí para hacerles el video, pero la tengo a sol directo. Esta recibe sol todo el día.
y al principio estaba controlándola con respecto a si estos son botones. Miren la cantidad de botones que trae. Entonces al principio tendríamos que verificar si es tolerante a mucha luz solar, pero esta sí ya se adaptó, esta sí no tiene ningún problema. Esta plantita no requiere mucho requerimiento con respecto al suelo fértil, pero sí tiene que tener un buen drenaje. Se recomienda abonarla por lo menos una vez al mes. Estaríamos hablando que sería en primavera o verano, porque es cuando empezarían las florecitas, para darle un apoyo a la floración. Estas, como se dan cuenta, como les comenté, pues tengo este tutor. Entonces, dependiendo de dónde las vayamos a colocar, va a necesitar ayuda con respecto a eso, porque si la vamos a colocar en una pared y vemos que no se puede adherir a ella, pues tendríamos que colocar una especie de clavitos o alambres para guiarla y que no se vaya, no tome la decisión ella de irse por donde sea. Como les comentaba, esta hay que tener cuidado, porque si perdemos el control puede ahogar la planta donde ella se vaya a enrollar. Entonces, invasiva, pues puede ser un poco complejo. También les comentaba que en algún lugar pues es considerada como, aparte de invasiva, mala hierba, porque como les comento, puede causar daño a otras plantas, las que tenga a la par. Esta planta, fíjense que es atacada por pulgones y la cochinilla algodonosa. Fíjense que esta la tuve que podar, pero como es de crecimiento rápido, no tardó mucho en llegar a este tamaño, porque empezó a ponerse las hojas amarillas, pero era en un día se iban 10 hojas amarillas. Entonces realmente no sé si es la araña roja, pero esta plaga ya la había visto en otras plantas. Entonces empecé a añadirle jabón potásico, pero como todos sabemos, generalmente todo este tipo de insecticidas, pues lo mejor es colocarlo desde un punto de vista preventivo, porque si la planta ya tiene el problema muy avanzado, pues va a ser muy complicado. Entonces, como esta tiene crecimiento rápido, decidí podarla para poder quitar el mal. Entonces ahorita le agrego un insecticida una vez a la semana, solo para que tenga, como les comentaba, ese nivel de prevención. Pero si se dan cuenta, está muy hermosa. Pues ahorita está muy bien. Igual es una supervisión de todos los días, porque no sabemos en qué momento aparece o puede aparecer la plaga. Esta planta puede tolerar hasta cierto punto un grado de sequía con respecto al riego en el sustrato, pero yo lo que hago es de que estoy revisando constantemente el sustrato, y ya cuando veo que está empezando a secarse, entonces le agrego agua hasta que quede completamente, por decirlo así, mojado el sustrato, que salga por la parte de abajo de la maceta. Entonces ahí espero hasta que se vuelva a secar. Pero como les dije, la tengo a pleno sol, entonces este riego es casi de todos los días, porque ahorita estamos en verano aquí en Guatemala y está haciendo mucho sol, mucho calor. Entonces el sustrato no dura mucho tiempo húmedo. Pero tenemos que tener cuidado con respecto a no encharcar. Entonces es una planta muy bonita, y fuera de que sea invasiva y sea dañina,
o tóxica, como pasa con todas estas que son muy hermosas. Es una planta muy bonita y como les digo, la colocamos en un lugar donde podamos tener el control, pues se va a ver muy hermosa. El plan que tengo con esta es hacer una especie de entrada, otra maceta parecida a esta con este tutor y pasarla al otro lado para que se quede así, pero ahorita todavía está pequeña para que yo pueda hacer eso. Entonces es una planta muy hermosa. Entonces gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias, y si Él lo permite les traigo nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego, amigos.